Hablaremos dentro de la financiación autonómica evidentemente, de la sostenibilidad del sistema sanitario. Pero esto es muy sencillo. Esto se trata de calcular qué cuesta un aula de tercero de la ESO con 25 niños. Eso cuesta tanto. Tiene un coste que es valorable, que es calculable, ¿no? Ahora, ese aula puede estar en el barrio de una gran ciudad o puede estar en Romangordo. Entonces, hay que aplicar variables. En uno habrá que aplicar variables por sobrepoblación y que a lo mejor porque la ratio en vez de 25 tiene que ser de 30, y en otro habrá que aplicar variables por infrapoblación o por distancia o por baja densidad. Pero que consigamos todo que ese aula de tercera de la ESO pueda estar en el barrio de la gran ciudad y en el pueblo pequeño si es necesario, ¿no? Y eso vale para eso, vale para las urgencias sanitarias o vale para la dependencia, vale para cualquier otra cuestión, ¿no? A veces discutimos mucho sobre la teoría y hay que ir a la práctica. Es decir, el modelo de financiación es aquel que sirve para que los hospitales estén abiertos y las escuelas también. Entonces vamos a ver cómo conseguimos que eso se pueda hacer en unos escenarios y en otros, ¿no? ¿Con qué actitud nos enfrentamos nosotros ante esa realidad y esa demanda de solidaridad que siempre hemos defendido desde Extremadura? Pues con la actitud de quien hace uno de los mayores esfuerzos fiscales del país. Entonces, si nosotros hiciéramos un escasísimo esfuerzo fiscal, pero cuando tenemos los impuestos de los más altos del país y en muchos casos el más alto, otra cosa es la capacidad fiscal que cada uno tiene, que en lo que influyen rentas y media de pensiones, pero evidentemente podemos gestionar ese debate en torno a la solidaridad con la tranquilidad de saber que nosotros hacemos todo el esfuerzo que en nuestras manos está para poder ser lo más autosuficientes posible, ¿no?